Saludos país, aquí Alfonso Torres, yo en su espacio Voz para el Cambio. Empezando una mañana con Café Don Miolán, el mejor café del país. Café Don Miolán, ¿usted la taza ahí? Café Don Miolán. Ahí es que estamos para uno aquí coger un poco de tranquilidad, un poco como que sedarse con la espiritualidad del café, porque miren, la situación es difícil. Aquí tenemos el tema de la corrupción. Y ahora te le calceo con lo de la Cámara de Cuentos. Es como que no hay memoria, no miran hacia atrás. Pero ahí está lo que pasa en Perú. Aquí, Juan Francisco y yo, 2 o 3 veces, pasamos un discurso de Pedro Pablo Kuczynski, que al juramentarse habló contra la corrupción. Señor director, tenemos el video de Pedro Pablo, de Kuczynski, el presidente del Perú. No lo tenemos. Pero este hombre, cuando se juramentó, prometió una revolución social, ética y moral en el Perú. Dice que sí, que lo tiene en Q. Vamos a ver. Hace un año planteamos una fundamental revolución social en el Perú. A pesar de muchas dificultades, estamos progresando en sus 4 ejes principales: la salud, la educación, el saneamiento y el agrocampesino. A estos 4 debemos también agregar el medio ambiente, porque tenemos ríos contaminados, el lago más alto y bello del mundo maltratado por desagües y relaves mineros, la basura que prolifera alrededor de nuestros centros urbanos, entre otros problemas. Un objetivo fundamental de la revolución social es reducir la pobreza. Por ello nos hemos puesto como meta reducir la pobreza total de 20,7% de la población hoy a 15% en 2021 y reducir la pobreza extrema de 3,8% de la población hoy a... Bueno, en esa parte no sale ese elemento cuando él habló del tema de la corrupción. Y después se defendió y pataleó con el tema Odebrecht. Y sin embargo, el Congreso del Perú en diciembre lo iba a interpelar para eventualmente destituirlo por corrupción y por su vínculo específicamente con el tema Odebrecht. Y él negó haber recibido $5 millones a través de una compañía, él siendo ministro del gobierno. La discusión, la contradicción entre los fujimoristas, los 2 hijos de Fujimori, Keiko, que corrió como candidata presidencial, y Kenji Fujimori, ambos son legisladores, se encontraron en las ideas, y Kenji era partidario de la interpelación y de la destitución. Keiko llegó a un acuerdo con Pedro Pablo Kuczynski, y ella le ofreció a sus diputados que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le iba a dar obras en sus comunidades. Quieren detutanar a un presidente por corrupto y están en componenda con ese presidente corrupto para que le dé contratos para obras del gobierno en sus comunidades. Y ese video fue grabado y ahora salió a la luz. Hoy entonces se iba a interpelar a Pedro Pablo Kuczynski para destituirlo, pero él ayer se corrió por el centro y presentó la renuncia. Don Juan Francisco, así es que anda el mundo hoy muy caliente. Muy complicado. Y lo primero que llegó a nuestra mente cuando nos dimos cuenta de esa decisión es que esa va a repercutir en la República Dominicana y otros países del área. ¿Usted cree que va a repercutir aquí? Pienso que este movimiento que existe en el país, que busca impunidad, tiene motivos suficientes para, a partir de la fecha, incrementar sus actuaciones, porque lo que ocurre en un país del área, pues eso motiva en cualquier dirección
que se produzcan los acontecimientos. Si allá se pudo, aquí, ¿por qué no? Y entonces aquí, que todos los días tenemos un escándalo público en la prensa, escrita, televisada, radial, porque el mundo se encamina cada vez más a que quienes los dirigen actúen con la mayor transparencia posible, porque con esta facilidad que hay hoy de comunicarse por los diferentes medios, a veces esos mismos medios se constituyen en prueba. Y mira cómo Alfonso está diciendo que un video es el factor determinante para que este presidente presente su dimisión. Usted dice que digo yo que un video, no, eso está en la prensa. Líderes de Fuerza Popular allá en Perú, una organización política, el partido que lidera a Keiko, difundieron el video en que aparece Kenji tratando de convencer a otro legislador fujimorita para que rechazara en diciembre, a cambio de favores políticos, la destitución de Kuczynski. Minutos después de la difusión del video comenzó el fuego cruzado entre los hermanos. Así es que ellos fueron los que publicaron un video, ellos mismos, los dos hermanos. Y la nota es curiosa. Lima, capital de Perú. 5 siglos después de que los hermanos Atahualpa y Huáscar libraran una cruenta guerra civil por el trono del imperio inca, los hijos del expresidente peruano Alberto Fujimori protagonizan un conflicto que dejó su primera víctima, el mandatario Pedro Pablo Kuczynski. El conflicto entre Keiko y Kenji Fujimori estalló en diciembre, cuando ambos hermanos ocuparon trincheras opuestas ante una primera moción de destitución de Kuczynski, pero se profundizó el martes ahora con la difusión de un video comprometedor que precipitó la renuncia del presidente. La tecnología está sirviendo para esclarecer muchas cosas. Y entonces aquí usted dice que el movimiento Marcha Verde, que activa contra la corrupción y contra la impunidad, esto debe darle mucho más fuerza para volver a tomar la calle. Pero claro, porque si a otro le está dando resultado, a nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos nosotros que desistir? Porque en Perú el Parlamento tiene una composición muy plural, muy diversa. Aquí el Congreso Nacional, que corresponde al Parlamento peruano, está de un solo lado. Digamos que está cerrado a banda, a favor de los corruptos. Yo pienso que eso favorece la lucha que se libra en estos momentos, porque en la medida que a la especie humana o animal se acorrala, en esa misma dirección tiende a actuar con una mayor agresividad. Y en lo que se nota es que hay un acorralamiento para la sociedad. De la sociedad. Entonces las sociedades no pueden extinguirse. No puede desaparecer una sociedad porque un grupo que ha demostrado torpeza en la dirección del Estado. Pero fíjese, don Juan Francisco, que los que están llamados a fiscalizar el uso de los recursos públicos hacen parte del reparto de la torta. Lo que pasó ahora en la Cámara de Cuentas, pero que eso mismo pasó en el 2012, 2013. Y aquellos integrantes tuvieron que salir corriendo, renunciar, porque fueron interpelados por el Senado. Y algunos, antes de que lo interpelaran, renunciaron. Hubo un guapetón que aceptó ir al Senado a que lo interpelaran, lo interpelaron y parece, según usted, que hizo un papelazo. Y dije aquí también, porque nos dio clase en la universidad, que es una persona de un horizonte muy reducido. Y lo demostró cuando se expuso a ese fiasco público. Cuando dice horizonte, sin ningún acompañamiento así de imágenes, es un poco de horizonte. Pero él lo demostró, compañero. El grupo no fue el que fue y quiso desafiar a la opinión pública. ¿Sabe que Boruga dice que el dominicano habla con la mano? Entonces, si usted no me es así, en un horizonte, ¿verdad? Que yo pueda entender que escasean las luces. Pero miren la primera, o una de las primeras aquí en el Listín Diario. Obispo pide interpelar a la Cámara de Cuentas. Entonces, el hedor es tan grande en esta Cámara, y yo pienso que eso ocurra es una derrota política para el Partido de la Liberación Dominicana, porque ya ellos nombraron una Cámara anterior
y hubo que destituirla por corrupción. Entonces, si destituimos esta también, aunque son ellos mismos que lo van a juzgar. Pero si usted busca los miembros de aquella Cámara que hubo que destituir o que tuvieron que renunciar, acorralados por la sociedad y la opinión pública, gran parte de ellos son funcionarios puestos por el gobierno. Hay uno en la Junta Central Electoral y hay otro que es un diplomático. Porque el gobierno es quien apadrina la corrupción en la República Dominicana. Sí, hermano, pero esto que dice el sacerdote, no, yo estoy de acuerdo con usted. Aquí hay que darle cobertura, hay que darle apoyo. El obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Masalles, este pedimento tiene que ser apoyado por la colectividad, porque es que nosotros no podemos tener un organismo que se selecciona para fiscalizar, entonces son ellos que están haciendo gastos exorbitantes en tarjeta, en teléfono, en fiesta, comiendo del dinero del pueblo. Don Juan Francisco, ellos dijeron que las auditorías del tema de Punta Catalina y de los fondos de Odebrecht, que sé yo cuántas cosas, no pudieron hacerla porque no tenían recursos para nombrar auditores. Pues si ellos se lo están porque comiendo tienen un personal técnico que no es suficiente para hacer los trabajos que ellos deben hacer ante todo el escándalo de corrupción en el país, y mucho más con el tema Punta Catalina y el tema Odebrecht. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Cuentos, apellido Álvarez Pérez, Hugo Álvarez Pérez, tiene un salario de 350,000 pesos y él alega que eso no le da para vivir. Pero que lo deje. Y entonces se aumenta 73,500 pesos, porque los 350,000 no le alcanzan para vivir, porque el costo de la vida se ha disparado. Y los otros integrantes de la Cámara de Cuentos tienen un salario de 313,304 pesos y tampoco le alcanza para vivir. Y entonces se aumentaron 65,793 pesos. Si yo estuviera en Dajabón, yo dijera una expresión, pero aquí no la puedo decir. Si fuera en Dajabón, yo dijera, coño, pero qué cachaza tienen estos carajos. ¿Cuántos gana un guardia, un policía, un agrónomo, un veterinario? Y el agrónomo está obligado a vivir con esa miseria. Y el guardia y el policía también. Y la conserje y el maestro. Pero ellos, que son semidioses en la tierra, no pueden vivir con 350,000 pesos, el caso del presidente, y los otros con 313,000 no pueden vivir. Aquí el fundador del Centro Antirrábico Nacional, un médico eminente, médico veterinario, de la primera promoción de la UAS, está obligado a sobrevivir con una pensión de 6,000 pesos. Médico. Prominente, aquí ha estado 10 veces. Pero hay médicos que ejercen, que son especialistas, no, médicos humanos. Y su sueldo. Y este hombre tiene 84 años de edad. Y este sistema injusto lo obliga a sobrevivir con 6,000 pesos de pensión. Cuando el partido, de acuerdo a Franklin Almeida, formado para cumplir la obra de Juan Pablo Duarte, va a cumplir 20 años dirigiendo la hacienda pública. Entonces, ¿cuándo que van a comenzar a dar señales de integridad política? ¿Cuándo? Para los próximos 20. Ellos encarnan a Buenaventura Báez desde el gobierno. No, Franklin Almeida se equiparó con Juan Isidro Pérez porque el PLD, su reunión fundacional fue en su casa, dijo él. ¿Quién relaja, usted o Franklin Almeida? No, uno de los dos. No, pero ¿cómo uno de los dos? Pero claro. No, más respeto. Yo estoy repitiendo lo que dijo el señor ministro. Entonces Franklin Almeida, ¿qué está relajando? Bueno, tómelo como usted quiera, pero él dijo que el PLD se formó en su casa y que eso fue para cumplir la obra de los trinitarios. Y entonces, como la trinitaria se fundó en la casa de Juan Isidro Pérez, usted alude o interpreta que él está diciendo que él es Juan Isidro Pérez del PLD. Esa es la inferencia natural que hay que hacer, Alfonso. Ajá. O estamos, pues entonces, porque usted está en la línea del otro que dijo que aquí no se sabe conceptualizar. ¿Eso es lo que me está diciendo? No, yo le pregunté, fue. Franklin Almeida. Mire lo que dicen estos amigos. Obispo Masalles y Elvis Medina califican alza de innecesaria e imprudente en la Cámara de Cuentos. Y tengo que repetirlo, Cámara de Cuentos,
porque ahí lo que hacen es cuentos. Eso no cuentan nada. Si llegó un dinerito lo cuentan a su favor y para su bolsillo. Monseñor Víctor Masalles favorece que los miembros de la Cámara de Cuentas sean interpelados por el Congreso para que expliquen qué necesidad económica tenían para hacerse un jugoso aumento cuando pregonaban que carecían de recursos para realizar efectivamente sus funciones de fiscalización. Este aumento de salario llora ante la presencia de Dios, a menos de que haya un interés real de que no se tomen en cuenta las denuncias para realizar su auditoría en los casos de corrupción, dijo el obispo de la diócesis de Peravia, don Víctor Masalles. Uno espera un movimiento parecido al que hizo saltar a la Junta anterior. Porque es que esta gente ha demostrado... A la Cámara de Cuentas anterior. Sí, esta gente ha demostrado incapacidad y tiene más falencias que la que saltó. Y mire, esto es posible porque aunque el Congreso no sirve para nada, es el mismo Congreso cuando la otra tuvo que saltar. ¿Qué cosa, Corruptos, juzgan corruptos. Pero es que la descomposición es tan grande que hasta a ellos mismos les conviene hacer algo para que la sociedad, para, qué sé yo, la sociedad frene, porque es una embestida que hay, porque estos muchachos han demostrado que no tienen capacidad. Usted no ve que cuando se le asignó o se habló que ellos iban a ver lo que tiene que ver con la obra esta de Odebrecht, dijeron que ellos no tenían presupuesto. Y entonces era por no trabajar, porque si se meten ahí van a descubrir cosas que no les conviene revelar. Y se ha dicho que muchas veces han trabajado y que falsean las investigaciones para que no tengan un final feliz en la justicia. Bueno, entonces de esta gente hay que salir. La magistrada de la Nación apuntó al Ministerio Público. La magistrada de la Nación. De la Nación. Apuntó al Ministerio Público. Siempre lo ha dicho, ha sido coherente. Cuando ustedes quieran, le dijo a Balaguer en una carta. ¡Salud! En Dajabón dicen eso es gripe y falta de dinero. En Dajabón viven muchos sabios. Sí, pero Alfonso le atribuye muchas cosas a Dajabón que son de San Juan. No, que es San Juan. En San Juan lo que hacen brujos. En San Juan es brujo y a San Juan la conduce con grano. Por eso tan orgulloso de una senadora que le hemos dado. Que la disfruten. Sí, porque es sanjuanera la senadora de Dajabón. La disfruten. Juan Francisco, mire, el pleito entre los corruptos es tal, en un momento dado, que la putrefacción lo afecta a ellos mismos. Porque el tema de Pedro Pablo Kuczynski de Perú es un lío entre corruptos. Claro. Y ahí el destape de los dos hermanos, Kenji y Keiko, se llevó a Pedro Pablo Kuczynski. Porque Keiko llegó a un acuerdo con Pedro Pablo Kuczynski para no interpelarlo y no detutanarlo, para que le saque a su padre de la cárcel. Y por eso Alberto Fujimori, está fuera de la cárcel. Lo llevaron a morir a su casa. Todavía no se ha muerto, pero es para eso. Pero Kenji, que quiere ser presidente, le disputa el liderazgo del partido de los Fujimoristas a su hermana, el partido llamado creo que Fuerza Popular. Fuerza Popular. Entonces ese lío entre Kenji y Keiko arrastró a Pedro Pablo Kuczynski. Hay que parar aquí que el lío entre Leonel y Danilo, Roberto... Pero ya aquí dio fruto. ¿Roberto qué se llama? Roberto Rodríguez Marchena. Sí, pero que ya aquí, Rodríguez Marchena. Ya aquí tenemos... Y Franklin Almeida. Pero ya aquí tenemos fruto de parte de eso, que fue el conflicto Marchena-Almeida, cuando el speaker de la presidencia dijo que Almeida cobraba 250,000. Sin trabajar. Sin trabajar. Sí. Sin dar un golpe. Bueno, yo diría que por ser miembro del comité político. Porque hay 26 secretarios de Estado sin cartera. Yo vi una noticia, un video por las redes sociales. ¿Y usted no es del comité político? Y en principio no le di credibilidad, pero lo escuché en un programa serio comentándolo, de un equipo de peledeístas que aparecen que cobraban en educación, pero son muchos. ¿Usted no recuerda la nominilla del INDRI? Sí, no, pero que son en el patio del hay del comité político, hay varios. Y en principio me resistí a darle credibilidad a ese video, pero he visto periodistas que tienen nombre hecho hablando de eso y parece que es verdad,
que en educación se le pagaba, no sé si eran 7.000 millones de botellas. Y en el INDRI, en agricultura, en todos los estamentos del Estado, Juan Francisco. Todo el que dice que es de un comité de base lo ponen a cobrar en una nominilla. Yo pensé que usted era el comité político de la corporación esa. Ajá. Pero usted no es. No, yo me mantuve al margen. Al margen. Porque yo pertenecía a una organización contestataria al Partido de la Liberación Dominicana, y entonces estuvimos presentes cuando el PLD dividió la CGT, dividió al Movimiento Campesino Independiente. Y lo destruyó. Y entonces, desde entonces nos hemos mantenido distantes del Partido de la Liberación Dominicana. En el 80 quisieron dividir la AMPA, pero no pudieron. Fundaron la ADIA, pero la ADIA... la ADIA de ellos. Sí, ellos la fundaron en el 80 queriendo dividir la AMPA. Okay. Bueno, pero se le fue el tiro por la culata. Ahí habían hombres. La AMPA ha seguido siendo el gremio fundamental. Habían allí y movilizador. Hombres de mucha fortaleza ideológica como Ramón Almanzar, David Martínez, Tito Silvestre de Tito León. Hernández. ¿Quién? Zafa. ¿Era o no? Pero era. Pero esa es la historia, no pero era. él no estaba en ese tiempo. Ah, no estaba en esos tiempos. ¿Y Severino estaba ahí? El actual. Severino llegó después. Ah. Severino llega después, porque en el 73 era de tesorero de la Federación de Teatro Dominicano. Adriano Sánchez Roa estaba allí. Fundador tampoco. Adriano llega en el 78 como un simple técnico. Se graduó en el 78. Pero ha sido de ustedes uno de los que más ha crecido en la política nacional. No, el que más creció fue Hipólito Mejía, que llegó a ser presidente de la República. Okay. Pero no me desvíe del tema de la corrupción, Juan Francisco. No, está bien. Mire, su maestro Vidó Medina sigue en el comité político. Sí. Y estuvo en ética y que se yo cuántas cosas y no sacudió nunca la mata. No fue capaz de hacer una simple denuncia para justificar su presencia allí. Bueno, yo no sé por qué muchos hombres temen a la línea que trazó don Américo Lugo, ético. Tuvo oportunidad de hacerse rico en la era de Trujillo porque era un intelectual acabado, un hombre que hablaba y escribía en prosa, en poesía, quiero decir. O pudo irse del país también, pero no. También. Y entonces, yo una vez asistí a una conferencia que dio don Joaquín Vidó Medina. Era Eri Vincho que iban a hablar en el aula magna de la universidad cuando estaban persiguiendo a Jorge Blanco. Don Vidó Medina pronunció un discurso socrático allí sobre la ética, la moral, y me acongoja tanto cuando hombres que ya tienen lo mismo que yo tengo aquí en la cabeza incumplen la palabra comprometida ante la colectividad. Cada cual elige su camino, y lo cierto es que estos hombres, todos del entorno del profesor Juan Bosch, no han cumplido y tampoco son ejemplos. Pero ya eso entra dentro de la vida muy privada de cada cual. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Sin embargo, un hombre como don Américo Lugo está consagrado ante las páginas de la historia como el hombre ético, el hombre impoluto, el hombre intelectual, pero de una mirada ética hacia el futuro, hacia la eternidad. A veces... Usted dice que don Américo Lugo pudo haber hecho dinero con su profesión, con su talento, con su capacidad. Pero Margarita Cedeño, la cuñada suya, dijo que ella y su esposo, el señor Leonel Fernández, pudieron dedicarse a ejercer el derecho y ser millonarios, pero que prefirieron dedicarse a la política para servirle a la nación. Ninguno de los dos tiene más talento que don Medrano Vázquez, y ejerció toda la vida y no murió rico. Murió pobre. Hay que ver qué usted va a hacer con el ejercicio del derecho. O don Ramón Urbay. Y pregúntele a don Negro Vera, que eran compañeros de estudio, a ver si yo estoy mintiendo. Entonces, lo de Margarita yo no le doy crédito, porque ¿qué ha hecho Margarita en la sociedad dominicana? Pero que hay mucha gente que se ha hecho de dinero ejerciendo, defendiendo a narcotraficantes y sicarios. Bueno, vamos a ver a quién usted le va a servir. ¿Cuál es su trabajo? Pero yo le he dicho a usted lo que ella dijo. Y lo que yo estoy diciendo, ¿qué usted dice de don Medrano Vázquez? Mi maestro. Ah, bueno.
don Ramón Urbáez. Dos intelectuales que duraron su oficina 50 años ahí en la Duarte, antes de llegar a la Mercedes. Duarte 256, al lado del Liceo Argentina. Ahí estuve yo con ellos toda una vida. Y no murieron ricos. Entonces, ¿a quién ustedes le hubieran servido, doña Margarita, si se hubiesen dedicado a ejercer? El derecho. Sí. Es decir que está bien que ella lo diga, claro. Pero Lo de la Cámara de Cuentos, ¿usted cree que pasará finalmente a detonarlo? ¿Usted se activará en esa dirección? no me activará, no, estoy activado. Está activado. Claro. Yo pienso que ya esa Cámara ha dado demostración de que no responde al interés nacional. Y si somos nosotros que la pagamos, no tenemos por qué pagarle a ellos para que vayan a cambiar sus celulares cada vez que les da la gana, comer en buenos restaurantes, pagar con una tarjeta que no la van ellos luego a reembolsar con dinero de su bolsillo. Entonces, en este momento hay que tomarle la palabra al obispo para que se estructure un movimiento que busque la renuncia de estos señores. Bueno, mire, ambos religiosos hablaron del tema en la Cámara de Diputados. Fue allí donde ellos hablaron. Luego de encabezar el primer desayuno nacional de oración, actividad que se hizo para reflexionar sobre valores cristianos y temas sociales. Aquí hay mucha gente que no ha guardado su bandera, que están luchando. Y la iglesia tiene hombres y mujeres que dan la cara en esta etapa cuando hay que darla. Y tiene también, la están dando. Y tiene también hombres comprometidos con lo no bueno, para no decir otra palabra. Ya eso está dicho que en la Biblia, que de todo hay en la viña del Señor. Esa es la vida. Pero se supone que quien sigue el ejemplo de Cristo, la palabra de Cristo, debe actuar como Él. Como se supone que los que seguían la palabra del maestro Juan Bosch debían actuar como Juan Bosch. Pero Alfonso, no sea bellaco. en Dajabón dicen, aquí todo estoy y nada. Alfonso, no sea así, porque es que en ese entorno político, uno si lo busca, no hay un solo hombre público que en este momento, desde una función del Estado, esté sirviendo al ideario bochista. Los balagueritas son más coherentes. Sí, eso es cierto. Porque lo de ellos es hacer negocio, lo de ellos es dinero, lo de ellos es corrupción y negociar. Entonces ellos son coherentes con eso. Usted no encuentra a un balaguerista hablando de ética, de moral, nada de esas cosas. No, porque en el ideario balaguerista no se le decía a nadie que ellos iban a actuar con ética ni justicia. Solo de un balaguerita no espera nada. No. Y por eso hay algunos que trabajan en medios de comunicación y yo le hago poco caso. ¿Que son balagueritas? Sí. Porque no tienen historia de sacrificio cuando el reformismo con Balaguer andaba persiguiendo a los jóvenes. Entonces yo a su análisis cada vez que puedo evadirlo lo hago. Y hay unos tigres de esos que son técnicos preparados y asumen una posición contra una empresa, por ejemplo, para después ir a negociar. Sí, todo eso se sabe. Ay, lo de la barri. Todo eso se sabe, Juan Francisco. Mire, llegó su tiempo de marcharse. Gracias. No, y orgulloso que nos va a reemplazar una dama. Porque es jueves. Inteligente, analista. Y entonces a mi retirada voy yo disfrutándolo mientras me muevo en la ciudad. A usted le faltó la palabra más exacta ahí, y buena moza, y joven. Es casada, yo no me quiero tirar ese problema. Yo lo sabía. Usted es un hombre que respeta las canas. Juan Francisco, gracias por compartir con nosotros esta reflexión, un tema muy, muy caliente, el tema de la corrupción, el tema Perú, de Pablo Cusinque, que tuvo que renunciar porque hoy lo iban a detonar, y el tema de la Cámara de Cuentos en la República Dominicana, que ya el obispo de Baní, Víctor Masalle, ha dicho por dónde hay que actuar. Hay que interpelarlo para que ellos demuestren que realmente no pueden vivir en este país con 350,000 pesos. ¿Qué cachaza? No tienen memoria, porque eso mismo ocurrió en esa Cámara de Cuentos hace apenas 5 años. Allá decimos otra palabra, que usted la sustituyó por cachaza.
¿Cuál dice? Que son órganos flotantes, para no... Colgante. Ah, ok, colgante. Colgante. Esas son palabras que se han inventado de jabón. Esos son unos muchachos tremendos los de jabón. Vamos a la pausa y de regreso, Joemel y Severino con las agropecuarias.